¿Cómo se explica que las cosas no salgan como suponemos? O mejor, ¿cómo se explica que otros sean capaces de lograr cosas que parecen desafiar todas las suposiciones? Por ejemplo, ¿por qué Apple es tan innovadora? Año tras año son más innovadores que toda su competencia y sin embargo son solo una compañía de computadoras. Son como todos los demás, tienen el mismo acceso al mismo talento, las mismas agencias, los mismos consultores, los mismos medios. Entonces, ¿por qué parece que tienen algo diferente? ¿Por qué Martin Luther King dirigió el movimiento por los derechos civiles? No fue el único hombre que sufrió en la época anterior a los derechos civiles en Estados Unidos y ciertamente no fue el único gran orador de la época. ¿Por qué él? ¿Y por qué los hermanos Wright lograron idear el vuelo controlado y propulsado por humanos cuando ciertamente había otros equipos mejor cualificados y mejor financiados que no lo lograron? Hay algo más en juego aquí. Hace unos 3 años y medio hice un descubrimiento, y este descubrimiento cambió profundamente mi visión sobre cómo pensaba que funcionaba el mundo e incluso cambió la forma en que opero en él. Resulta que hay un patrón. Todos los grandes líderes y organizaciones inspiradoras del mundo, ya sea Apple, Martin Luther King o los hermanos Wright, piensan, actúan y se comunican exactamente de la misma manera, y es todo lo contrario al resto. Todo lo que hice fue codificarlo, y es probablemente la idea más simple del mundo. Lo llamo el círculo dorado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esta pequeña idea explica por qué algunas organizaciones y líderes son capaces de inspirar, mientras que otros no lo son. Permítanme definir los términos rápidamente. Todas y cada una de las organizaciones del planeta saben lo que hacen al 100%. Algunos saben cómo lo hacen, ya sea que lo llamen su propuesta de valor diferenciada o su proceso patentado. Pero muy pocas personas u organizaciones saben el por qué hacen lo que hacen. Y con por qué, no me refiero a obtener ganancias. Eso es un resultado. Por qué, me refiero a ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu creencia? ¿Por qué existe tu organización? ¿Por qué te levantas de la cama por la mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Como resultado, la forma en que Apple realmente se comunica es esta. En todo lo que hacemos, creemos en desafiar el estado actual de las cosas. Creemos en pensar diferente. La manera en que desafiamos el statu quo es haciendo que nuestros productos tengan un hermoso diseño, sean fáciles de usar y muy intuitivos. Simplemente resulta que hacemos computadoras geniales. ¿Quieres comprar una? Totalmente diferente, ¿verdad? Ya estás listo para comprarme una computadora. Lo único que hice fue invertir el orden de la información. Lo que esto nos demuestra es que la gente no compra lo que haces, la gente compra el por qué lo haces. Esto explica por qué cada persona en esta sala se siente perfectamente cómoda comprándole una computadora a Apple. Pero también nos sentimos cómodos comprando un reproductor MP3 de Apple, o un teléfono, o un sistema de grabación. Como dije antes, Apple es solo una compañía de computadoras. Nada los distingue estructuralmente de sus competidores. Sus competidores están igualmente cualificados para hacer todos estos productos. De hecho, lo intentaron. Hace unos años, Gateway sacó televisores de pantalla plana. Habían estado fabricando monitores durante años. Nadie compró uno. Dell sacó reproductores MP3 y asistentes digitales, y hacen productos de gran calidad. Nadie compró uno. Ni siquiera podemos imaginar comprar un reproductor MP3 de Dell. ¿Por qué comprarías uno de una compañía de computadoras? Pero con Apple lo hacemos todos los días. La gente no compra lo que haces, compran el por qué lo haces. El objetivo no es hacer negocios con todos los que necesitan lo que tienes. El objetivo es hacer negocios con personas que creen en lo que tú crees. Aquí viene la mejor parte. Nada de lo que les estoy diciendo es mi opinión. Todo está basado en los principios de la biología, no psicología, biología. Si observas un corte transversal del cerebro humano, de arriba hacia abajo, el cerebro está realmente dividido en 3 componentes principales que se correlacionan perfectamente con el círculo dorado. Nuestro cerebro más nuevo, el cerebro de Homo sapiens o neocórtex, corresponde al nivel del ¿qué? El neocórtex es responsable de todo nuestro pensamiento racional, analítico y de lenguaje.
Las dos secciones del medio forman nuestro cerebro límbico, y el cerebro límbico es responsable de todos nuestros sentimientos, como la confianza y la lealtad. También es responsable de todo el comportamiento humano, de toda la toma de decisiones, y no tiene capacidad para el lenguaje. En otras palabras, cuando nos comunicamos de afuera hacia adentro, sí, la gente puede entender grandes cantidades de información complicada, como características, beneficios, hechos y cifras, pero eso simplemente no impulsa el comportamiento. Cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, estamos hablando directamente a la parte del cerebro que controla el comportamiento y luego permitimos que la gente lo racionalice con las cosas tangibles que decimos y hacemos. De aquí es de donde provienen las decisiones instintivas. A veces puedes darle a alguien todos los hechos y cifras y te dicen, sé lo que dicen todos los detalles, pero simplemente no se siente bien. ¿Por qué usaríamos ese verbo, no se siente bien? Porque la parte del cerebro que controla la toma de decisiones no controla el lenguaje. Lo mejor que podemos articular es, no lo sé, simplemente no se siente bien. Todo está sucediendo en tu cerebro límbico, la parte que controla la decisión y no el lenguaje. Pero si no sabes por qué haces lo que haces y la gente responde a ese por qué, entonces, ¿cómo vas a lograr que la gente vote por ti o te compre algo o, lo que es más importante, sea leal a ti? El objetivo no es solo vender a las personas que necesitan lo que tienes, es vender a las personas que creen en lo que tú crees. El objetivo no es solo contratar personas que necesitan un trabajo, es contratar personas que creen en lo que tú crees. Si contratas personas solo porque pueden hacer un trabajo, trabajarán por tu dinero, pero si creen en lo que tú crees, trabajarán para ti con sangre, sudor y lágrimas. Y en ningún otro lugar hay un mejor ejemplo que con los hermanos Wright. La mayoría de la gente no sabe sobre Samuel Pierpont Langley. A principios del siglo XX, la búsqueda del vuelo humano era como el auge de las empresas.com. Todos lo estaban intentando. Y Samuel Pierpont Langley tenía la receta para el éxito. El Departamento de Guerra le dio $50,000 para descubrir esta máquina voladora. El dinero no era problema. Tenía un puesto en Harvard, trabajaba en el Smithsonian y conocía a todas las grandes mentes de la época. Contrató a los mejores y el periódico New York Times lo seguía a todas partes. Entonces, ¿cómo es que nunca hemos oído hablar de Samuel Pierpont Langley? A unos cientos de kilómetros de distancia, en Dayton, Ohio, estaban Orville y Wilbur Wright. Ellos no tenían nada de la supuesta receta para el éxito. No tenían dinero. Pagaron su sueño con las ganancias de su tienda de bicicletas. Ni una sola persona en el equipo tenía educación universitaria, y el New York Times no lo seguía a ninguna parte. La diferencia fue que Orville y Wilbur estaban impulsados por una causa, por un propósito, por una creencia. Creían que, si lograban descifrar esta máquina voladora, cambiarían el curso del mundo. Samuel Pierpont Langley era diferente. Él quería ser rico y quería ser famoso. Estaba en busca del resultado. Y vaya sorpresa, miren lo que pasó. Las personas que creían en el sueño de los hermanos Wright trabajaron con ellos con sangre, sudor y lágrimas. Los demás, en el equipo de Langley, solo trabajaban por el cheque. Cuentan historias de cómo cada vez que los hermanos Wright salían a volar, tenían que llevar 5 juegos de piezas de repuesto, porque esa era la cantidad de veces que se estrellarían antes de la cena. Y, finalmente, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright alzaron el vuelo y ni siquiera había nadie allí para presenciarlo. Nos enteramos de eso unos días después. Y como prueba adicional de que Langley estaba motivado por lo equivocado, el día que los hermanos Wright volaron, él renunció. Podría haber dicho, ese es un descubrimiento asombroso, muchachos, y mejoraré su tecnología. Pero no lo hizo. No fue el primero, no se hizo rico, no se hizo famoso, así que simplemente renunció. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Si hablas de lo que crees, atraerás a aquellos que creen lo mismo que tú. Pero, ¿por qué es importante atraer a aquellos que creen en lo que tú crees? Por algo llamado la ley de difusión de la innovación. Si no conoces la ley, seguro conoces la terminología. El primer 2.5% de nuestra población son nuestros innovadores. El siguiente 13.5% son nuestros primeros adoptantes. El siguiente 34% son la mayoría temprana, seguidos de la mayoría tardía y los rezagados.
La única razón por la que estas personas al final de la fila compran teléfonos modernos es porque ya no venden teléfonos de disco. Todos nos ubicamos en diferentes lugares de esta escala, pero lo que nos dice la ley de difusión de la innovación es que si quieres éxito masivo, no puedes tenerlo hasta que alcances un punto de inflexión de entre el 15 y el 18% de penetración en el mercado. Y entonces, el sistema se inclina a tu favor. Me encanta preguntarles a las empresas, ¿cuál es su tasa de conversión en nuevos negocios? Les encanta responder con orgullo, es alrededor del 10%. Bueno, cualquiera puede tropezar con un 10% de clientes. Todos tenemos un 10% que simplemente lo capta. Es ese presentimiento de, ellos lo entienden. El problema es cómo encuentras a los que lo entienden antes de hacer negocios. Es esta pequeña brecha la que tienes que cerrar y cruzar el abismo. Porque, verás, la mayoría temprana no probará algo hasta que alguien más lo haya probado primero. Y estos chicos, los innovadores y los primeros adoptantes, se sienten cómodos tomando decisiones instintivas. Se sienten cómodos tomando decisiones basadas en lo que creen sobre el mundo, y no solo por el producto que está disponible. Estas son las personas que hicieron fila durante 6 horas para comprar un iPhone cuando recién salió, en lugar de comprarlo tranquilamente la semana siguiente. Estas son las personas que gastaron $40,000 en televisores de pantalla plana cuando recién salieron, a pesar de que la tecnología era deficiente. Y no lo hicieron por la tecnología, lo hicieron por ellos mismos. Porque querían ser los primeros. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces, y lo que haces simplemente demuestra lo que crees. De hecho, la gente hará las cosas que demuestren lo que creen. Esa persona hizo fila durante 6 horas por lo que creía sobre el mundo y por cómo quería que todos lo vieran. Fue el primero. Así que déjenme darles un ejemplo famoso. Un fracaso famoso y un éxito famoso de la ley de difusión de la innovación. Primero, el fracaso. Es un ejemplo comercial. Como dijimos antes, la receta para el éxito es dinero, las personas adecuadas y las condiciones de mercado correctas. Miren a TiVo. Desde que TiVo salió al mercado hace años, han sido el producto de mayor calidad, no hay discusión. Estaban extremadamente bien financiados, las condiciones eran fantásticas, quiero decir, hasta usamos TiVo como verbo para referirnos a grabar programas. Pero TiVo es un fracaso comercial, nunca han ganado dinero. Cuando salieron a la bolsa, sus acciones estaban a unos $30 o $40 y luego se desplomaron. Nunca se han negociado por encima de 10. Porque verán, cuando TiVo lanzó su producto, nos dijeron a todos el qué. Dijeron, tenemos un producto que pausa la televisión en vivo, salta los comerciales, retrocede la transmisión y memoriza tus hábitos sin que lo pidas. Y la mayoría cínica dijo, no te creemos, no lo necesitamos, no nos gusta, nos estás asustando. ¿Qué pasaría si hubieran dicho, si eres el tipo de persona a la que le gusta tener un control total sobre cada aspecto de su vida, vaya, tenemos un producto para ti. Pausa la televisión en vivo, salta los comerciales, memoriza tus hábitos de visualización, etc. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces, y lo que haces simplemente sirve como prueba de lo que crees. Ahora déjenme darles un ejemplo exitoso. En el verano de 1963, 250,000 personas se presentaron en la explanada de Washington para escuchar hablar al Dr. King. No se enviaron invitaciones y no había un sitio web para verificar la fecha. ¿Cómo logras eso? Bueno, el Dr. King no era el único gran orador en Estados Unidos. No era el único que sufrió en la época anterior a los derechos civiles. De hecho, algunas de sus ideas eran malas. Pero él tenía un don. No andaba diciéndole a la gente lo que necesitaba cambiar. Andaba diciéndole a la gente en lo que él creía. Yo creo, yo creo, yo creo, le decía a la gente. Y las personas que creían en lo mismo tomaron su causa y la hicieron suya. Y vaya sorpresa, 250,000 personas se presentaron en el día correcto, a la hora correcta. ¿Cuántos de ellos aparecieron por él? 0. Aparecieron por ellos mismos. Fue lo que creían sobre Estados Unidos lo que los hizo viajar en autobús durante 8 horas, para estar parados bajo el sol en pleno agosto. Era lo que creían. Y no se trataba de negros contra blancos. El 25% de la audiencia era blanca. El Dr. King creía que hay 2 tipos de leyes en este mundo. Las que son hechas por una autoridad superior y las que son hechas por los hombres.
Y hasta que todas las leyes hechas por los hombres no sean consistentes con las leyes de la autoridad superior, no viviremos en un mundo justo. Simplemente resultó que el movimiento por los derechos civiles fue la oportunidad perfecta para dar vida a su causa. Lo seguimos, no por él, sino por nosotros mismos. Por cierto, él dio el discurso de «tengo un sueño», no el discurso de «tengo un plan». Escuchen a los políticos de ahora, con sus planes integrales de 12 puntos. No inspiran a nadie, porque hay líderes y hay quienes lideran. Los líderes ocupan una posición de autoridad, pero quienes lideran nos inspiran. Ya sean individuos u organizaciones, seguimos a quienes lideran, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Los seguimos, no por ellos, sino por nosotros mismos. Y son aquellos que comienzan con el ¿por qué?, los que tienen la capacidad de inspirar a quienes los rodean. Muchas gracias.